a seguir con lo que sigue en el servicio, en el culto, que precisamente vamos a hablar ahora del culto también, y cuando ese culto es observado y también se confronta con las prácticas que se pueden hacer incorrectas, como también podamos hacerlas bien para la gloria de Dios. Bienvenidos todos, ya estamos en Josué capítulo 22, en el libro de Josué capítulo 22, donde podemos estar nosotros observando desde el primer capítulo, que yo me acuerdo que yo les comentaba que muy pocas veces yo he oído en mi vida que Dios me ha permitido ser cristiano, y sí, ya son bastantitos, donde yo no recuerdo haber mirado que se predique una serie de sermones del libro de Josué. Sin embargo, uno de los versículos más predicados por muchos pastores y muchas iglesias o en muchos púlpitos aquí en Estados Unidos y en otros países es Josué en el capítulo 1, versículos del 1 al 8, donde Dios le dice a Josué que así como estuvo con Moisés, así va a estar con él, y que se esfuerce y que sea valiente. Entonces, y ese versículo sí es muy predicado, pero el libro de Josué en sí no lo había yo escuchado. Pero ya vamos en el capítulo 22, un libro fascinante en la cual nosotros podemos encontrar cómo el pueblo de Dios la mayoría de las veces obedece, y cómo esa obediencia se transforma, o Dios la transforma en una bendición, pero que a través de las dificultades, de los retos que tenía el pueblo, las mismas guerras, el Señor al final le iba a dar reposo y le iba a dar un descanso, en la cual todo esto nosotros lo podemos figurar, o nosotros podemos verlo, que es una sombra del descanso que nos da el Señor Jesucristo cuando llegamos a Él. Aquí Josué narra la fidelidad del Señor para cumplir sus promesas, desde el capítulo 21, y el llamado a una fidelidad de un pacto por parte del pueblo. Tenía que renovar ese pacto, el pueblo. Tenía que recordar lo que Dios ya le había dicho a Moisés, y Moisés le había dicho al pueblo, y ahora una vez más tenía que recordarlo. ¿Qué pacto hizo Dios con el pueblo? Pero antes de entrar a nuestro pasaje en el capítulo 22, veremos cómo el libro avanza en tres grandes movimientos. Vemos que el libro, desde el capítulo 1 al capítulo 12, se trató acerca del tema de la conquista. Después del capítulo 3 al capítulo 21, nosotros vemos cuando ellos ya conquistaron la tierra, llegaron a la tierra. Ahora vemos ahí la distribución de la tierra. Josué empieza a distribuir la tierra. Y ahora en el capítulo 22 hasta el 24, que acaba el libro, 2 capítulos más, entonces vamos a ver la consolidación y renovación del pacto. Tras muchos años de guerra, o tras varios años de guerra, Josué despide a Rubén, a la tribu de Rubén, y a la tribu de Gad, y a la media tribu de Manasés, para que ésta se vuelva su heredad al oriente del Jordán. O sea que antes de cruzar el Jordán, estas tribus habían decidido quedarse allí, que esa fuera su tierra por heredad, pero originalmente no lo era. Y estas personas, le estoy dando como un pequeño resumen de lo que vamos a leer ahorita. Estas personas, cuando decidieron devolverse a la tierra que ellos habían escogido cruzando el Jordán, en el camino ellos levantan un altar, estas tribus. Un altar grande, incluso ahí dice en la Biblia, vamos a ver que incluso se veía hasta de lejos, junto al Jordán, lo que provoca una crisis de culto y unidad. Ellos provocaron una crisis en su culto, en su adoración. Esto provoca esta crisis, pero a nivel nacional, ahora sí que a de todo el pueblo de Israel. De esta tensión emergen tres lecciones que nosotros vamos a ver el día de hoy, que fue una lección sobre la obediencia, sobre la pureza y sobre la unidad. Josué y los líderes, una vez que estas tribus hacen lo que les estoy platicando, se acercan para resolver el conflicto, y tras un diálogo se reafirma la unidad del pueblo de Dios a través de la obediencia al pacto. Este es el contexto que podemos ver y que yo les puedo platicar acerca del pasaje de este día.
Pero en el contexto más inmediato, este pasaje prefigura la unidad que encontramos nosotros en Cristo. Si Cristo Jesús ya en vida y a sus discípulos les dice y les pide, sean ustedes uno conmigo, así como el Padre y yo seamos uno, es una unidad. Hoy mismo la iglesia tiene que estar unida y tiene que ser uno con el Señor Jesucristo. Así como Israel debía ser fiel a su pacto, nosotros debemos vivir en fidelidad a Cristo, el cual es nuestra paz y unidad hacia nosotros. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Josué capítulo 22. Y no vamos a leer todo el pasaje ahorita, pero vamos a leer del 1 al 6. Abran sus Biblias en Josué capítulo 22, versículo 1. Josué 22, versículo 1 en adelante, ahí pueden verla en sus Biblias, y dice: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a la tribu de Rubén, a los gaditas, a los de la tribu de Gadá, y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Versículo 3. Hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor su Dios. Ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó, de amar al Señor su Dios, a andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle de todo corazón y con toda su alma. Y versículo 6 dice: Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Hasta ahí vamos a leer hasta ahorita, del 1 al 6, pero acompáñenme con una pequeña oración. Padre, gracias Dios. Ayúdanos, mi Dios. Queremos nosotros también encontrar descanso y reposo en tu Hijo Jesucristo. Perdona nuestros pecados, Dios. Que esa esperanza, Señor, que alguna vez nosotros hemos abrazado, Señor, pueda renacer en cada una de nuestras vidas y corazones, demostrándose en el estilo de vida que nosotros tenemos, en el hablar y en el vivir, y que esa esperanza sea mucho más fuerte que antes, Señor, en la cual nosotros tendremos ese espacio, ese lugar que tú has preparado para con nosotros, para que donde tú estás también nosotros estemos, que estemos allí. Padre, ayúdanos a ser obedientes, a ser fiel delante de ti, a renovar ese pacto que tú hiciste alguna vez con tu pueblo y recordar y que nosotros podamos vivir en obediencia y en fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Vamos a ver nosotros el punto número 1 que vamos a ver aquí nosotros, que es la obediencia que persevera y se aferra. Vamos a ver una vez que Josué despide a estas dos tribus y otra media tribu también, los despide para que ya se vayan a sus tierras, porque ya estaba repartiendo las tierras y ellos habían escogido de aquel lugar. Y los despide. Entonces vamos a ver aquí una obediencia que se debe de aferrar, en la cual nosotros debemos de aferrarnos y que persevera. Nos enfocaremos en los versículos del 2 al 5, de ahí en lo que ustedes acaban de leer conmigo. Los versículos de 2 al 5 los tengo aquí, pero si está chiquito, léanlo en sus Biblias. 22 de Josué, versículo del 2 al 5, y dice, les voy a repetir esto, y les dijo: ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Él estaba confirmando esto, Josué. Y dice el versículo 3, hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante todo este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor su Dios. Ahora el Señor, su Dios, ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Y 5, solamente, dice, hay una petición,
Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés les dio, siervo del Señor, de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él o aferrarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Les pide esto. Aquí puedes observar la obediencia inicial de las tribus de Rubén, Gad y Manasés al mandato de Josué de volver a sus tiendas de origen, demostrando su dedicación al pacto respecto a las instrucciones que primeramente habían sido pedidas a Moisés y que Moisés les otorgó este permiso. Esta petición de estas tribus que se les llaman transjordano, les voy a decir por qué les llaman a esas 2.5 tribus, porque ellos decidieron estar del otro lado del Jordán, que inicialmente Dios les tenía la tierra prometida cruzando el Jordán, pero en el camino estas tribus deciden quedarse allá, pero desde con Moisés les hace esta petición, estas tribus, y lo vemos ahí en el versículo 32, creo que no lo traigo, pero es número 32, del versículo del 1 al 5, donde Rubén y Gad, al ver que la tierra de Jazer y de Galaad era buena para su ganado, piden heredad y les piden esto a Moisés. Sin embargo, los versículos de Moisés creo que no se los traje. Sin embargo, después Moisés, en el capítulo 32, del 6 al 15, los reprende primero cuando le piden esto a Moisés. Y Moisés les reprende recordando la incredulidad de la generación pasada. Miren todo lo que hemos pasado durante todo este desierto, una incredulidad, y les advierte que pueden desanimar a la otra parte del pueblo si ustedes se quedan acá. Pero ellos hacen un compromiso. También en el capítulo 32, del 16 al 17 de Números, Rubén y Gad y la otra media tribu de Manasés responden y dicen que construirán apriscos y ciudades para sus familias, pero irán armados delante de Israel a la guerra, pero que hasta que todos reciban sus tierras, entonces ellos piden permiso para que les vuelva a dejar las tierras que ellos habían pedido del otro lado del Jordán. Pero para que no se desanimara el pueblo, dice, nosotros iremos armados y en guerra hasta que nuestros hermanos tengan sus tierras, entonces tú ahora sí ya concédenos tenerla ya. Ya después, en los versículos 38 y 32 de Números, Moisés confirma junto con Eleazar y también Josué, que todavía no era el líder en aquel tiempo en Números, confirman el pacto y dice, si cumplen su promesa, les dicen, podrán volver a la tierra de Galaad como heredad legítima. Entonces, si ustedes cumplen eso que están diciendo, pueden ir después de que sus hermanos tengan ya la porción, cada uno de ellos. Esto, entonces, que estamos viendo nosotros o recordando de Números, refuerza la importancia de obedecer las enseñanzas y mandatos bíblicos para mantener la unidad del pueblo de Dios. Es bien importante que nosotros estemos conscientes de que si queremos amar a Dios, queremos servir a Dios, somos nosotros rescatados o quitados de una familia que antes éramos enemigos de Dios y Dios nos pone como su familia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una unidad y pelear por una unidad, esforzarnos para que la unidad, la iglesia, esté siempre junta. Al igual que en Cristo, la fidelidad nos conduce a una paz duradera y glorifica a Dios por nuestro compromiso y su palabra. Así como Dios, así como Moisés primero, antes que Josué, les dice, si cumplen esto, que no van a desanimar al pueblo y después de que ellos tengan su heredad, entonces ya ustedes se pueden ir, está bien, quédense en la tierra que ustedes están escogiendo. Pero si no cumplen eso, no hay nada. Entonces nosotros tenemos que velar y ver para que el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo esté unido. Y en el versículo 5 de este pasaje,
vemos aquí un corazón pastoral de Josué, ya en Josué 22, donde les dice, porque ellos cumplieron la promesa y ya los va a despedir, y les dice a estas 2,5 tribus, solamente, todavía les dice, solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, que Moisés, siervo del Señor, les mandó. ¿Y qué les mandó? Amen al Señor su Dios. También salió la letra chiquita, ¿verdad? Amen al Señor su Dios. Andar en todos sus caminos. Guarden sus mandamientos. Y también de allegarse a Él o aferrarse a las enseñanzas de Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. 5 verbos que nosotros vemos aquí que les recuerda a estas tribus que tienen que hacer o recordar y practicar, que es amar, andar, guardar, allegarse y servir. Y se los dice en un versículo. Tienen que tener este cuidado. Y este cuidado nosotros lo tenemos que tener también el día de hoy. 5 verbos que marcan la espiritualidad de ese pacto, que es amar, que es afecto de alianza. Y nosotros en el Nuevo Testamento vemos un versículo que refuerza este verbo de amar. Y en Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces, ¿quiénes son los que no guardan sus mandamientos? Los que no lo aman. Los que no lo aman. Pero si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. El otro verbo que también vemos aquí en el pasaje de Josué 22:5 es andar en todos sus caminos, que es una conducta total, sumiso en los caminos de Cristo. Y en el Salmo 119, versículo 1, nosotros vemos que dice así, cuán bienaventurados son los de camino perfecto. ¿Quiénes? Los que andan en la ley del Señor. Entonces deben de andar. Andar. Estás amando, quieres amar, vas a amar a Dios, amas a Dios, entonces anda en los caminos de Dios. Y luego también Josué, en ese mismo versículo de Josué 22:5, le dice que también tienen que guardar, que esa palabra de guardar implica vigilancia, una vigilancia obediente, guarda. Alguien que es desobediente y no vigila no puede guardar nada, ni secretos, no guarda nada, menos una orden. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, nosotros vemos, porque este es el amor de Dios. Fíjense cómo va esto, ensamblando, y dice, ya amas, anda, entonces guarda. Porque este es el amor de Dios. ¿Qué? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. ¿Es complicado? Miren, la verdad lo hemos hecho complicado, pero yo nunca voy a decir que es fácil, porque no es fácil. Pero no son difíciles. No son gravosos los mandamientos. Es ama, anda, camina, vívelo, demuéstralo que eres hijo de Dios. Guarda mis mandamientos, sé obediente. Sirve. Aférrate a las enseñanzas que has aprendido. Cuando el Señor Jesús se iba a ir y les dijo a sus discípulos que iba a ser muerto y que lo iban a crucificar, pero iba a resucitar al tercer día, les dijo que eso convendría. Incluso le estaba consolando a ellos estaban tristes por esa noticia, pero les dijo, eso conviene para ustedes, porque si no me voy, entonces no voy a poderles mandar ese Consolador, el Espíritu Santo. Pero si me voy, se los voy a mandar, y el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas que les he enseñado. Aférrense a lo que les he enseñado. Que después en Josué 23:8, nosotros vemos, hablando de aferrarse o apegarse a las enseñanzas del Señor, dice, sino
sino que al Señor, el versículo 8, al Dios de ustedes se mantendrán unidos, se aferren, arraigados, como lo han hecho hasta hoy. Y les dice Josué ya después en un capítulo más, entonces se tienen que aferrar, se tienen que estarse allí unidos, intencionalmente queriéndose quedar. Y después Josué, ya después en el versículo que yo les dije, de esos 5 verbos que les mandó que hicieran, les dijo también que tenían que servir. Servir. Y esto implica un servicio, no nomás al prójimo, sí también. Y el prójimo, ahí yo cuando diga prójimo, ahí está tu familia, ¿eh? Ahí está tu familia, está tu esposa, tus hijos, y están los demás. Pero también vas a servir estando en un culto, cuando adores, cuando tú vas a adorar. Cuando la iglesia se reúna también, ahí vas a servir. Y que tu adoración sea aceptada en un culto obediente. Mire lo que dice Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni el Señor Jesucristo vino a ser servido. Vino a servir. ¿Cómo es posible que a nosotros vengamos a que nos sirvan? ¿Cómo es posible eso? La obediencia del pacto es integral. Un corazón, un camino, un culto, una comunidad en la cual nosotros tenemos que adorar al Señor en todo eso. Es integral. O sea, no puede ser que tú seas cristiano, entre comillas, porque no se le puede llamar cristiano a esto, solamente los domingos, y que el lunes, el martes, el miércoles no seas cristiano. Y no nombré los otros días, ¿verdad? Pero creo que son peores el fin de semana, muchas veces para unos. No es posible eso. En el concilio de Nicea, hablando un poco de historia, en el año 325 después de Cristo, hubo un concilio en la cual había surgido una herejía en la cual estas personas que se reunieron en este concilio tenían que luchar por derrumbar esos argumentos de esa herejía, pero lo tenían que hacer con obediencia, celo y una unidad. Tenían que velar por la unidad del grupo, de la iglesia. En el siglo IV, después de Cristo, la iglesia enfrentó un conflicto grave, que era la herejía del arrianismo. Algunos ya la han de haber escuchado. Esta herejía del arrianismo negaba la plena divinidad de Cristo. Decía, sí, es humano, por supuesto. Ellos decían, pues, lógico, es humano, pero no era Dios, Cristo. La división era eminente. Empezó a cobrar fuerza esta herejía entre muchos. Y muchos temían que la iglesia quedara fragmentada para siempre. Tenían ese temor. En el concilio de Nicea, los obispos se reunieron con un celo santo para defender la pureza de la fe y la centralidad del culto a Cristo como verdadero Dios. Hubo tensiones fuertes, incluso discusiones ásperas. Esta herejía se había metido tanto que incluso fracturaba o perjudicaba el culto en la adoración dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque para varios entonces no era Dios Cristo y para otros sí. Sin embargo, la asamblea no se apresuró a condenar sin escuchar antes. Se presentaron los argumentos, se examinó la escritura y finalmente se redactó el credo famoso que se llama el credo niceno. Una declaración de fe. Esto era una declaración de fe que sirvió como testimonio de la unidad de la iglesia en torno a la verdad del evangelio. Ahora, pasándolo a esta historia de Josué, la iglesia mostró obediencia al pacto. Debe demostrar obediencia al pacto, mantenerse fiel a la revelación apostólica, así como nosotros intentamos mantenernos fiel a lo que ya está escrito en la Biblia. Proteger la pureza del culto a Cristo, que es Dios.
que es verdadero Dios y verdadero hombre, y caridad interpretativa al escuchar y discernir. Vamos a escuchar lo que dicen los demás, vamos a discernir y vamos a hablar con ellos para decirles está incorrecto o está correcto. El resultado fue unidad preservada y en el nombre de Dios glorificado por siglos, y todavía nosotros estamos hablando de eso. Todavía hablamos de eso, de ese credo. Es una confesión de fe que ellos escriben y dicen, en esto es lo que creemos, tienes que leerlo, ve, y si no estás de acuerdo, entonces dime por qué no estás de acuerdo según estos versículos bíblicos y dime cuáles si apoyan lo que tú crees. Entonces, si no podían, entonces no, entonces estamos de acuerdo. Entonces, si algunos rebeldes no aceptaban, se iban, pero quedaba la unidad en el grupo. Este punto sugiere que al abordar los malentendidos con una mente abierta y corazón dispuesto, fortalecemos la unidad espiritual y evitamos divisiones innecesarias. ¿Podrías sentir tú la necesidad de emplear estas acciones de gracia en tu comunidad? Por ejemplo, si usted está haciendo algún trabajo de construcción en su casa y usted pone una escalera de mano en el muro equivocado, la tenía que poner allá, pero la pone acá, una escalera de mano, sube y se esfuerza por subir, pero cuando ya subió usted, termina usted en el lugar incorrecto. Se da cuenta que, caray, aquí no era. La obediencia bíblica no es solo subir peldaños, no solamente es tener conocimiento, es apoyar la escalera a la verdad correcta, es poner la escalera con el cimiento donde debe de estar, en el muro correcto, en la piedra correcta. Amar, andar, guardar, aferrarse a esa doctrina y servir. Ese es el fundamento que les estaba recordando Josué a ellos si se iban a separar, porque si iban de aquel lado del río, se iban lejos del otro grupo. Tienen que cuidar esto. Renovar el pacto congregacional, como el amor de Dios, como el amor de Dios que se evidencia en obediencia concreta, es preservar en las promesas de iglesia o interiglesia, que es cooperación también en misiones, cumpliendo el compromiso con la gran comisión. Si nosotros queremos cumplir y amar a Dios, entonces nosotros también nos vamos a preocupar por las demás o otros lugares, otras misiones, porque ellos también deben de estar en ese mismo cimiento. Y si están en el mismo cimiento, pues entonces nosotros vamos a ayudarlos, o vamos a orar por ellos. Pero ¿qué fue lo que hicieron estas personas? Vamos a regresar a Josué, capítulo 22. Cuando Josué los despidió y estos se fueron. Bueno, pues esto nos lleva al segundo punto, que es el celo santo por la pureza del culto. Van a tener un celo santo, fíjense, celo, pero santo. No sé si usted ha escuchado la palabra celo en otro contexto, tal vez en los celos amorosos, celos de pareja, celos, no sé, hasta ministeriales, no sé, hasta de líderes, celo, pero un celo santo. ¿Cómo nosotros podemos tener un celo santo por la pureza de un culto, de una adoración genuina que Dios reciba y que la acepte? Y quiero leerle los versículos en Josué 22 del 10 al 20, como son muchos, y iba a salir chico ahí, léalo en su Biblia, por favor. Josué 22, 10. Josué 22, 10, y los voy a leer hasta el 20. Dice, cuando llegaron a la región del Jordán que está en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, fíjense, cuando llegaron, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Acababan de llegar y parece ser que se les había olvidado lo que Josué les había dicho. Y los israelitas oyeron decir, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los israelitas. Versículo 12. Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Se enojaron y subieron a pelear contra ellos. Entonces los israelitas enviaron a los hijos
a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, el sacerdote, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres, entre ellos los millares de Israel. Y vinieron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés a la tierra de Galaad y les dijeron, dice el 16, así dice toda la congregación del Señor, ¿qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel? Apartándose hoy de seguir al Señor, edificando un altar y rebelándose hoy contra el Señor. Y ya dice el 17, no nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor. 18, para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor. Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. 19. Pero si la tierra de la posesión de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose un altar, aparte del altar del Señor nuestro Dios. Y el 20, le recuerda el pecado de Acán. ¿No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad, pereció con todos los suyos. Ok, entonces aquí vemos nosotros que estas tribus, cuando se van y se van lejos más lejos de donde quedan las otras tribus, que las otras tribus ya tenían ahí el tabernáculo de reunión, el altar, por decirlo así, en lo cual ellos se tenían que reunir a adorar y dar sacrificios. Ellos, como les quedaba lejos, yo pienso, ¿verdad? Eso no dice la Biblia, pero yo pienso, ellos dicen, vamos a edificar un altar acá. Acá hay que tener otro. Lo edificamos. Y acá nosotros adoramos y hacemos sacrificios, hacemos todo ahí, y ya no vamos allá, hasta allá. Eso no era el trato. Querían vivir allá, bueno, ustedes escogieron vivir allá, pero el tabernáculo de reunión está acá. Es el que Dios puso, y aquí van a adorar. Esto van a adorar. Entonces aquí en este pasaje que leímos, vean cómo el celo por la pureza del culto motivó a las tribus de Israel a confrontar a sus hermanos sobre la construcción de otro altar. Esto ejemplifica la necesidad de defender la santidad de la adoración y ser vigilantes ante acciones que podrían comprometer la fidelidad del pacto. Si tú y yo estamos viendo algunas actividades que se meten en la adoración, que pueden comprometer la fidelidad del pacto, lo que dice la Biblia, pues tenemos que sentarnos y tenemos que decir, esto está mal. Según esto, según la palabra de Dios, estamos haciendo mal. Como seguidores de Cristo se nos llama a discernir y proteger la integridad de nuestra adoración en comunidad. Ellos lo hicieron y en comunidad se estaban preocupando por estar en comunidad. Ellos van a adorar allá. ¿Qué van a hacer si acá está el tabernáculo de reunión? Entonces tenemos que preocuparnos por tener una adoración sana y bíblica en grupo, en comunidad. Dice el versículo 10, que cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los rubenitas y ellos, los de Gadá y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar en el Jordán con un alto aspecto grande. O sea, no era un altar chiquito, era grande. Después viene la acusación y los versículos del 16 al 18, que lo voy a poner aquí, pero nomás les voy a decir un resumen. Los acusan y dicen, ya van a hacer un altar allá. Se enojan ellos y los sacerdotes, bueno, el otro pueblo de Israel juntan a los sacerdotes y le dicen a Finés y a otros más, vayan y díganles que ellos están mal. En el versículo 16 dice, así dice toda la congregación del Señor, ¿qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel?
apartándose hoy de seguir al Señor, edificando un altar y rebelándose hoy contra el Señor. Lo ven como una revelación directa a Dios. Fíjense que hoy nosotros podemos tener iglesias bíblicas sanas, si el Señor no lo permite, y lo permite a varias ciudades, y que se lo permita a varias comunidades, y tenerlas allí, y poder tener otra también allá, en la cual también está cerca allá. Eso es diferente. Aquí la preocupación estaba de que ellos cómo van a adorar allá. De qué manera van a adorar allá, si allá no están los sacerdotes estaban acá. El Señor ya les había dicho, ustedes como pueblo van a estar acá va a estar el tabernáculo de reunión, los levitas, todos los levitas, pero también los sacerdotes van a estar aquí. Ellos se van para allá y allá levantan un altar. ¿Quién va a hacer los sacrificios? ¿Quién les iba a predicar? Si vamos a ver al día de hoy, ¿quién los iba a bautizar? ¿Quién iba a hacer la cena del Señor? ¿Quién los iba a ministrar? Esa era la preocupación. No tanto es que estaba Dios en contra de que tuvieran lugares cerca donde adorar. Eso no era la preocupación. Aquí nosotros podemos tener lugares cerca y gloria a Dios si hay una cerca. Y hay que agradecerle a Dios si tenemos algo cerca. Y si por algo no hay cerca, bueno, mi recomendación sería pues maneje, vaya. Si por algo no está cerca y la más cerca está a 1 hora, hay que ir. Hay que ir. Si la más cerca, la más sana, la más bíblica, la más apegada, la que se aferra a la palabra de Dios está allá, hay que ir. Pero si tenemos una cerca, bueno, vamos a agradecer. No quiero leerle lo de Números otra vez, pero en Números, ellos le piden a Moisés que los deje estar allá. Números 32 del 1 al 5. Después, en Josué, Moisés les pide desde antes que se retracten. Y en Josué 22, 19 dice, pero si la tierra, fíjense, ellos que ya habían pedido aquella tierra, y dicen ya el sacerdote, si la tierra de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra de posesión del Señor, vénganse acá donde originalmente iba a estar, donde está el tabernáculo de reunión, y tomen posesión entre nosotros. Si se fijan, ahí está la solución. Están hasta por allá, vénganse acá está el tabernáculo de reunión, acá está la iglesia, acá está donde deben de adorar, acá están los sacerdotes, así les dice Josué. Ahora nosotros tomamos decisiones con un montón de cosas en mente, menos dónde va a estar una iglesia, dónde está la iglesia. Y son las decisiones que estamos tomando ahora. Y tomamos un montón de decisiones, menos dónde me voy a congregar, dónde voy a adorar. Tal vez eso no pasa en la mente el día de hoy, casi en nadie. Y Moisés les había dicho cómo adorar. No lo van a poder leer, pero apúntenlo si quieren. Deuteronomio 12, del 5 al 14, y les doy un premio al que de atrás pueda leer. No, es broma, es broma. Deuteronomio 12, del 5 al 14, Moisés les dice cómo deben de adorar si se van a quedar allá. Dice, entonces, sino que buscarán al Señor en el lugar en que el Señor su Dios escoja de todas sus tribus. Si el Señor escoge tener acá su tabernáculo de reunión, aquí van a adorar, para poner allí su nombre, para su morada, y allí ustedes irán. Es el versículo chiquitito de 5, de allá. Ahí en ese lugar de reunión, el versículo 6, llevarán sus holocaustos, sacrificios, sus diezmos, las contribuciones de su mano, sus ofrendas, sus votos, sus ofrendas voluntarias, el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Eso dice el versículo 6. Allá, en ese lugar de reunión. Allí también ustedes, dice el versículo 7, ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios, se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. Ahí van a tener sus trabajos allí. Y gócense que el Señor los va a sostener, incluso van a comer. Ya lo asume que van a comer. No les faltará, no les faltará. Y luego dice el 8, de ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos.
no se mandan solos, dice. Están en comunidad. No va a hacer cada quien lo que le da su gana. Así dice, ¿eh? Así dice. Y eso también Josué lo repitió en el versículo, en el último versículo también Jueces. Que en ese tiempo no había jueces y que cada quien hacía lo que bien le parecía. Versículo 10. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor su Dios les da en heredad, y Él les dé el descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros. Y versículo 11 dice, entonces sucederá que el lugar que el Señor su Dios escoja para morada de su nombre, que ya había escogido acá, la tierra prometida, entonces sus holocaustos y sacrificios, sus diezmos, sus ofrendas y todo lo que está, lo tienen que llevar allí. Sin embargo, estos otros estaban haciendo otro altar, otro lugar. Acá entregamos todo. Quiero adelantarme y dice el versículo 13 ahí de Deuteronomio, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. ¿Se fijan? Ya se los había dicho Moisés. Ya se los había dicho. Cuídense de no ofrecer sus holocaustos en cualquier lugar que veas. Y aquellos allá llegando ponen un altar allá. Y dice el 14, el último de Deuteronomio, sino en el lugar que el Señor escoja en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Todavía, aún ahí, me vas a obedecer. Aún así, este culto que tú vas a ofrecer acá donde yo te digo, vas a hacer lo que yo te diga, aún allí. Miren la consecuencia de no hacerlo de la manera de Dios. Levítico 17, 8 y 9. Entonces les dirás, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos, que ofrezcan holocausto o sacrificio y no lo traiga a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, ese hombre también será, ¿qué? Exterminado de su pueblo. Entonces la preocupación del pueblo dice, ¿qué va a pasar con estos? En realidad la preocupación del pueblo no era también no era como envidia. Yo no lo veo así leyendo esto. Era, Dios los va a exterminar. Ya están haciendo allá un altar. Dios los va a acabar. Entonces, tal vez preocupados también por eso, una parte por eso también van y les dicen a Fineas, el sacerdote, a Josué, ellos ya levantaron un altar, hasta acá lo vemos, yo creo que lo hicieron tan alto, ¿verdad? Y les recuerda el pecado de Acán. Y nomás se los voy a recordar, porque este es el pecado de Acán, en Josué 22:20, y también en Josué 7:1, aquí es donde pasó, donde Acán desobedece a Dios, porque Dios les había dicho que no tomaran nada del pueblo inmundo, nada. Y Acán desobedeció, codició y tomó tesoros y los escondió, todavía los escondió debajo de su tienda. Bueno, pues vean ustedes, como esto es un pecado en comunidad y nomás pecó Acán, sin embargo, por eso hubo consecuencias, porque también perdieron la batalla contra Ai, también perdieron. Bueno, pues también hubo muchos muertos, dice ahí 37 muertos. Y vean, por el pecado de alguien, sin embargo en comunidad, por eso es que también nosotros debemos estar al tanto y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Está pasando algo mal? ¿Está pasando algo que no está bien? Pues vamos a hablarlo y vamos a traerlo. Por eso la disciplina en la iglesia va contra el miembro, porque ya se vuelve una comunidad ahí, en la cual vamos a vernos los unos a los otros, vamos a cuidarnos los unos a los otros y vamos a rendir cuenta los unos a los otros. Por eso la disciplina en la iglesia no va contra los que nos visitan o no va contra aquellos que no son miembros. Están fuera todavía. Han confesado ser creyentes, lo han confesado, están allí, pero todavía no entran a esa comunidad, ese compromiso de decir, yo quiero que me cuiden y quiero cuidar. Tanto quiero que velen por mí, pero yo quiero velar también por los demás. El culto donde Dios no sea el centro
y se pretenda que tal vez yo soy el centro. Tengan cuidado en esto. Si ustedes ven cultos o adoraciones en iglesia donde Cristo o Dios no sea el centro y te pongan al centro a ti, toda la congregación está en riesgo de sufrir las consecuencias por esa rebeldía. Así como lo que pasó a Ganacán, que también toda su familia pereció también, o muchos murieron. Una congregación también puede sufrir las consecuencias por una rebeldía. Si tú estás en un servicio, ves un servicio o un culto en la cual Dios no es el centro, no se predica el evangelio centrado en Cristo, Cristo no es el centro y te ponen el centro a ti, hay mucho riesgo de que esa congregación perezca o que Dios también les llame la atención ahí. Quiero darles ejemplos de altares actuales, a ver si los tengo aquí. Altares de programas y entretenimiento, es el número 1. ¿Qué altar nosotros aquí actual podemos levantar? Y tal vez puede ser muy alto, tal vez puede ser también que otra gente lo vea. Bueno, pues el primero podemos levantar nosotros, estos son altares falsos o incorrectos, altares de programas y entretenimiento. Cuando la iglesia confía más en actividades sociales, espectáculos, luces o shows, que en la predicación de la palabra y la centralidad de Cristo, eso es un altar. Esto se convierte en un altar porque sustituye la adoración centrada en Dios, una experiencia emocional centrada en el hombre, y se vuelve a una experiencia emocional centrada en el hombre, ya no es Dios. Entonces estamos construyendo, o esa iglesia está construyendo un altar de programas y entretenimiento. Otro altar que podemos actualmente levantar actual es la tradición humana, un altar de la tradición humana, cuando lo que más importa es así siempre lo hemos hecho. ¿Se han fijado eso? Esa frase que dicen, pero así siempre lo hemos hecho, ¿por qué vamos a cambiar? Si eso ha sido toda la vida. Ok, tengan cuidado, al menos una alerta, al menos que haya una alerta, toda la vida se ha hecho así, sin evaluar qué dice las escrituras de eso. ¿Por qué te vas solamente a porque toda la vida se ha hecho así? ¿Por qué no evaluarlo con la escritura? ¿Por qué no evaluarlo con la Biblia? Entonces es muy posible que toda la vida se ha hecho mal. La tradición puede convertirse en altar que oculta el evangelio. Muchas veces vamos más por tradiciones que por la centralidad del evangelio. Otro altar actual que podemos levantar nosotros equivocados, altares de liderazgo carismático. Cuando la iglesia centra su identidad más en la figura de un líder, un pastor, un predicador famoso tal vez, más que en Cristo mismo. Si lo centras más que en Cristo mismo, estás levantando un altar de un liderazgo humano, carismático. Ese altar compite con el único fundamento que es Jesucristo. Tú no tienes que poner a nadie que compita en el liderazgo de Cristo. A nadie. Hay otro altar, otros dos creo, altares de individualismo. Cuando los creyentes valoran más su comodidad, preferencias personales, estilos de música, gustos culturales que la comunión del cuerpo de Cristo y el mandato del Evangelio. Cuando tú quieres llegar o estás llegando o estás buscando algo que valore más tu comodidad. Cuando tú estás viendo más tus preferencias personales, el estilo de la música, o tal vez de donde vengas, de los países tal vez que vengas, tal vez algo cultural en la cual digas tú, pues creo que acá está mejor por esto cultural, aunque acá no se predique el evangelio. Acá está bien porque acá pues dan de este tipo de comida, aunque no se predique el evangelio. O acá porque acá dan café, aquí también, ¿verdad? Aquí también, pero intentamos ser fieles
y vamos en el camino a ser fieles lo más que se pueda a la Escritura, a la predicación de la palabra, aunque haya café. Otro más, un altar que podemos nosotros levantar aquí en la actualidad. Y eso que yo les traje esto porque estas tribus que se fueron al otro lado del Jordán hace muchos años, levantaron uno en aquel tiempo, pero esto se puede levantar hoy. Y es un altar digital. Ya estamos en esta era, ya nos tocó, lo estamos viviendo. ¿Y cuál es ese altar si tú estás levantando esto? Cuando las redes sociales, la proyección personal o la marca ministerial o tu marca ocupan el lugar que le corresponde a Cristo en la misión de la iglesia. Si lo que tú estás presentando en algo digital, en redes, en algo, o es tu propia marca, o lo que estás presentando toma el lugar que le corresponde a Cristo, ya estamos nosotros levantando un altar. Puede ser un altar moderno de apariencias y no de testimonio verdadero. Por eso te puse Colosenses 3:17, porque todo lo que viene de Él es de Él y para Él, y existimos por Él y para Él y en Él. Todo está en Él, todo está en Cristo. Un sistema eléctrico, déjame decirte, con dos tableros de control no coordinados, generan cortocircuitos. Imagínate que tú tengas un sistema eléctrico con dos, ¿cómo se puede decir? Controles. Un control aquí, otro control allá. Pues ¿quién lo va a controlar acá? ¿Quién acá? ¿Quién acá? Tiene que ser un control para que no haya cortocircuitos. El culto con tableros paralelos. O imagínate que tú digas, de vez en cuando se predica así, de vez en cuando así. Imagínate que como si hubiera dos púlpitos. Estilos o prácticas reguladas por la palabra, inevitablemente provoca chispas y después al final un fuego. Por eso es el celo santo. Porque entonces nos debemos de preocupar que se esté predicando la Biblia, que se esté predicando la palabra, que la predicación sea centrada en Cristo, centrada en Dios. Guardar la pureza del culto congregacional, que viene siendo la palabra, los sacramentos o las ordenanzas, como el bautismo y la cena del Señor, la oración y el canto bíblico, es lo correcto que tenemos que hacer en un culto. Practicar, disciplina preventiva es no por el espíritu deligrante, sino por el amor de Dios y el rebaño. Tenemos que nosotros vigilar. No por un espíritu que yo tenga de bienestar para mí, sino por amor a Dios y al rebaño. Por eso les traigo yo un versículo, que es Hebreos 12, 28 al 29. Hebreos 12, 28 al 29 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, que nosotros lo que hagamos aquí, que lo demostremos con gratitud por lo que Cristo ya hizo, no por lo que queremos que haga todavía, o lo que Dios todavía según nosotros no nos ha dado. Nosotros estamos aquí por lo que el Señor ya hizo, mediante el cual vamos a ofrecer un servicio, un culto aceptable, que Él no lo acepte con temor y reverencia. Porque imagínense que estemos dando algo que Él no acepta. O imagínense, nosotros reunidos, nos reunimos, estamos haciendo lo incorrecto, lo no bíblico, estamos de rebelde, estamos haciendo altares como hemos visto otros altares, y Dios no acepta eso. Tanto así que Dios es fuego consumidor. Tanto así que Él también nos puede, o individualmente, a uno, en grupito, no sé, puede decir esto no, esto es abominación para mi nombre. Quiero terminar, porque este es el otro punto.
la caridad y resolución pastoral, pero quiero irme un poquito más adelante a decirles lo que es el propósito del altar. El propósito del altar, que es del capítulo 22, del 26 al 27, y dice: por tanto, dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestra ofrenda de paz, para que en el día de mañana los hijos de ustedes no digan a nuestros hijos, no tienen porción en el Señor. Miren, les dicen, ok, retráctense de lo que iban a hacer, y si van a edificar un altar, si por algo van a edificar uno, dice que no sea, el versículo 26, que no para holocaustos ni para sacrificios. Recuerden ustedes en Romanos, ya en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo ya dice, les ruego por estas misericordias de Dios, que se presenten en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y está otra vez hay sacrificio. ¿Qué sacrificio vamos a hacer? ¿Qué altar? ¿Qué servicio? ¿Qué culto vamos a dar? Que Él lo acepte. Es lo que nosotros vamos a hacer nosotros el día de hoy, de una manera en la cual lo que hagamos aquí, en una iglesia, lo que hagamos en un grupo, lo que hagamos en nuestra casa o en nuestro trabajo, donde andemos, Dios lo acepte. Porque vas a adorar allá. Porque tú no adoras solamente un día a la semana. Tú adoras bien o mal, o adoras a alguien más, tal vez, que no es Dios, pero adoras todos los días de la semana. Ahora esa adoración la está aceptando Dios, la estás dando para Él, la estás atribuyendo a Él, la estás diciendo, agradeciendo por lo que Él ya hizo, esa adoración, o a quién adoras tú entre semana, porque el domingo creo que lo haces a Dios. Y si tal vez lo hacemos a Dios el domingo, todos nosotros lo tenemos que hacer de una manera en la cual nosotros nos demos primero en sacrificio vivo. Yo me doy a Él. Yo vivo. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo vivo en Cristo. Y si muero, es ganancia. ¿Por qué es ganancia para el apóstol Pablo? Porque iba a estar con Él, porque iba a encontrar reposo, porque iba a estar en un lugar donde no hay sufrimiento, ni dolor, ni una lágrima, ni pecado. Pues es ganancia. Aquí sí hay todo eso, todavía estamos aquí. Pero si vivimos en Cristo, entonces nosotros vamos a dar una adoración en la cual va a ser recibida por Dios. Y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son tus altares que corrompen el día de hoy? ¿Cuáles altares estás levantando tú que están corrompiendo tu adoración a Dios? ¿Cuáles son los correctos? ¿Cuáles son los incorrectos? Acuérdate que nosotros tenemos varios en las cuales tenemos también una confesión de fe. Y los que están tomando membresía ya están viendo que tenemos una confesión de fe. Y le estamos diciendo, en esto creemos. ¿Estás de acuerdo o no? Si la lees y dices, yo estoy de acuerdo en esto, entonces, bienvenido a la familia de Cristo, bienvenido. Aunque el bautismo, aunque la salvación no viene por medio de la membresía, no viene por medio del bautismo, viene por medio de un nuevo nacimiento en Cristo, ya estás en la familia, sí es cierto, pero te estoy hablando de una forma en comunión, una forma en comunidad como iglesia. Por eso seguimos teniendo una confesión de fe y decimos, esto es lo que creemos. Así queremos adorar en el servicio, con el bautismo, con la cena del Señor, con la prioridad en la membresía. Queremos adorar en los cantos también y la centralidad en la palabra de Dios, en el Evangelio. Eso es. Porque somos pocos. Porque tal vez muchos están buscando la comodidad, muchos están buscando allá algo personal, están buscando ya también algo cultural tal vez, en los cuales ellos dicen, es que aquí me siento bien. Y si alguien te llega a preguntar, aunque no se predique la palabra, pero me siento bien, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Bueno, que Dios nos ayude a poder nosotros tener altares correctos delante de Dios y levantarlos, y no para
nosotros tener rituales, sino nosotros mismos dándonos en sacrificio vivo y que Él acepte nuestra adoración. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, mi Dios. Te necesitamos y perdónanos, Padre, porque muchas veces nosotros levantamos altares equivocados, en lugares equivocados y también con motivaciones equivocadas. Perdónanos, mi Dios. Y no permitas que en nuestras vidas no levantemos altares que te roben el primer lugar a ti, sino que nosotros tengamos ese primer lugar bien definido y a quien corresponde, que es eres tú mi único y sabio Dios y tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Acepta esta adoración y acepta lo que hacemos aquí como olor fragante. Acepta, Señor, esto lo que hacemos en este culto. Y perdona nuestros pecados y ayúdanos, mi Dios, a ser mejores cada día. Pero para ser mejores cada día es, Señor, no para sentirnos bien nosotros, sino para poder ayudar a otros. Y ayúdanos en lo que sigue. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.